Saludos cordiales, su pastor Danilo Toledo Muñoz, desde la región del Maule, séptima región de Chile. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Hoy comenzamos nuestra sección de un tema en tres partes. Y el tema de esta semana es la santificación. La santificación. Hoy voy a tratar de responder a qué es la santificación, en qué consiste a grandes rasgos y qué beneficios conlleva en la vida del creyente. ¿Será que ser santo es que un hombre pecador como usted y yo diga que otro hombre es santo? Hay ciertas religiones que usted conoce como yo conozco, donde después de muerto supuestamente con milagros confirmados se declara santo o beato a una persona. Acá en Chile, por ejemplo, la persona que encabeza esta religión mundial en su momento dijo que Teresita de los Andes primero era beata, ahora es Santa Teresita de los Andes, que supuestamente se le confirmaron ciertos milagros que ella realizó. El problema es que esto es una falacia a la luz de la Biblia, dado que el que realiza los milagros no es el hombre ni la mujer, sino que es Dios usando a veces a hombres y mujeres. ¿Será que la santidad llega después de la muerte? ¿O será que la santidad es un tema mientras estamos vivos? Interesante, ¿no? Ahora poco, este nuevo Papa ya canonizó y de canonizar, es decir, de dar calidad de una persona especial a declararlo santo, ocurrió con Jaime Acutis. Me parece que era Jaime Acutis el nombre del joven, pero es apellido Acutis, un italiano, que murió hace más de 15 años más o menos, y que según se le reconocen milagros, pero aparentemente el gran milagro en este joven es que es un cuerpo incorrupto. Lo tienen preservado en un ataúd de cristal, y a través de los años no ha habido proceso de descomposición. Y por eso lo encuentran una persona especial que ahora ya lo declararon santo. Incluso en la misma facción del catolicismo romano no todos están de acuerdo. Pero vamos a lo que es la Biblia. ¿Ah? ¿Qué es la santificación? Acompáñeme a las Sagradas Escrituras y vamos a tomar como base un versículo breve, primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 7. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 7. Esta carta a los Tesalonicenses es una carta que le trae mucha luz a una iglesia que estaba un poco confundida. Una iglesia de muy buen testimonio, una iglesia que padecía persecuciones, una iglesia que tenía bastante fe, pero lamentablemente, como siempre ha ocurrido, falsos maestros, falsos profetas estaban trayendo engaño y perjuicio a la congregación de Tesalónica. Y el apóstol Pablo va a traer, de alguna manera, corrección a lo deficiente y respuestas a las dudas. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 7, daré lectura a la poderosa palabra de nuestro Dios como estoy permitido en el nombre del Señor Jesucristo para comunión de Padre, Hijo, Espíritu Santo, y la palabra de nuestro Dios dice así: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Amén. Podríamos decir o preguntarnos, ¿qué es la santificación? Porque Pablo aquí dice que Dios nos ha llamado a esto. Entonces, lo primero que entendemos, por boca del mismo apóstol Pablo, es que es un llamado de Dios a su pueblo. Es un llamado de Dios a su pueblo. El apóstol Pablo aquí pone el ejemplo de evitar la concupiscencia, es decir, los deseos desordenados, las pasiones lascivas.
Y pone el ejemplo del matrimonio, donde cada uno tiene que tener a su propia esposa en santidad y honor, y no vivir como los gentiles en la vida antigua. Muchas de estas iglesias, levantadas por el apóstol Pablo, presentaban esta problemática. Querían vivir el evangelio, pero sin dejar las costumbres de la vida antigua. Entonces Pablo le dice: hermanos, corrijámonos. Esto no es como tú crees, no es a la manera tuya, no es vivir un poco como la vida de antes y un poco como la vida nueva. El llamado de Pablo es a ser radical. O quieres vivir disipadamente como antes, o te alineas a la voluntad de Dios y entiendes que la santificación es un llamado de Dios a su pueblo. Obviamente que hay un significado tras de esto, en lo que Pablo dice. Nos plantea que así como la santificación es un llamado divino al que es salvo, es el perfecto propósito de Dios para que vivamos nosotros apartados del pecado, separados para el servicio a Él y para que demos el estándar como hijos. Obviamente, al ser un llamado de Dios, manifiesta la voluntad de Dios. Y quien va a propiciar todo esto es el Espíritu Santo de Dios en este bendito y divino propósito. ¿Cuándo llega la santificación? Volvemos un poco a Romanos 5. En Romanos 5:5 se nos dice que somos salvos y el Espíritu Santo en ese momento entra a nuestras vidas. Por ende, entrando el Espíritu Santo a nuestra vida, Él va a generar todo un sistema nuevo de pensamientos y de acciones. Y nos da una calidad diferente. La santificación consiste en un proceso que viene como resultado de un suceso. El suceso es la justificación. Se perdona nuestro pecado por la fe en Cristo y su obra, y en ese momento la justicia de Cristo es puesta a nuestro favor. Y toda la ira de Dios fue descargada en la cruz sobre su propio Hijo. Nos deja exento del juicio eterno o de la condenación eterna en el juicio final. Por ende, el Espíritu Santo llega a nuestras vidas, nos adopta como hijos, y esto lo va planteando desde Romanos 8:14 en adelante el apóstol Pablo, que hemos recibido el Espíritu de adopción, el cual clama Abba Padre. Entonces, el suceso es la justificación, que equivale a nuestra salvación entregada de manera anticipada para que la disfrutemos a plenitud en el futuro. Llega el Espíritu Santo y va a ir produciendo lo que se llama el fruto del Espíritu, la santidad. Ahora, va a activar un proceso. Un suceso es un hecho que ocurre una vez de manera irrepetible. Un proceso es algo que se activa de manera progresiva, va en avance. Y ese proceso se llama la santificación. Es decir, el Espíritu Santo va a tener como meta suprema desarrollar el carácter de Cristo en nosotros, propiciar las características de Cristo en el creyente, y esto se logra en vida. La santificación es progreso en personas vivas, no es calidad en gente muerta. La santificación nos va a dar una nueva posición y un nuevo estado. Nuestro nuevo estado es que somos salvos, hijos por adopción, hijos de Dios, amigos de Dios, siervos de Dios, y ya estamos fuera de condenación. Mire qué hermoso. En nuestro nuevo también, en nuestra nueva posición delante del mundo, ahora Dios nos ve con otros ojos, porque ve la obra de su Hijo realizada a nuestro favor y ve la obra del Espíritu Santo que se está propiciando en nuestro interior.
Decíamos que es una llamada, es un llamado de Dios. ¿Se registra en el Antiguo Testamento? Por supuesto. El libro de Levítico es el libro de la santidad, donde todo un oficio sacerdotal tenía que ser hecho de manera santa. Un sacerdocio santo, un pueblo santo. Pedro lo dice y lo vamos a observar. Pero también Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 9, refiriéndose a la iglesia, dice que somos una nación santa, un pueblo diferente, un especial tesoro. En el Antiguo Testamento, lo voy a citar solo dos pasajes, Levítico 19:2, pero antes de eso Levítico 11:44, Dios hace un llamamiento a santidad, porque la santidad que es propia de la santificación, también tiene que ver con una parte relacional. Un Dios santo exige santidad para relacionarse con su pueblo. Es por eso que al salvarnos incorpora una porción de su Espíritu Santo para que vaya propiciando la santificación en nosotros, que concluye con el fruto llamado la santidad. Y nos da la calidad de santos en posición delante de Dios y del mundo. Usted dirá, pero yo me miro al espejo, me miro a mi realidad y estoy lejos de ser santo. Perfecto. Vamos a ver en el próximo devocional lo que es la santidad posicional y la santidad progresiva. Hoy por hoy, gracias a los méritos de Cristo, somos santos. Pero como es un proceso, esto va de menos a más. Se explicará en su momento. Pero todo el que es llamado como hijo y apartado por el Espíritu Santo es potencialmente y tiene calidad de santo delante de Dios. ¿Y qué significa ser santo? No errar, no pecar, no fallar. No, santo significa literalmente desde la palabra agio, con H y G desde el griego, significa uno que fue apartado para Dios, apartado para una nueva vida y apartado para un servicio activo. Fíjese lo que dice Pedro respecto de esta calidad posicional y cómo Dios la exigió en el Antiguo Testamento y la plasma genuinamente en el Nuevo Testamento. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17 en adelante. Ponga mucha atención. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17 en adelante. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, vale decir, temor reverente en nuestra vida cristiana, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros y mediante el cual creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. ¿De qué está hablando Pedro? De la obra de Cristo. Dios es santo, 3 veces santo. La santidad de Dios es plenamente perfecta. La santidad de Dios es la esencia misma de su ser. Pero para relacionarse con su pueblo, a cada ser humano que Él ha salvado, le incorpora una porción de su espíritu para capacitarnos para vivir una vida ligada a Él. Nuestra santidad, ¿ya? Nuestra santidad, que es nuestra nueva identidad, podríamos decir, que va dentro del proceso llamado la santificación, va produciéndose, va capacitándose. No porque pequemos todavía y fallemos, dejamos de serlo, sino que estamos siendo procesados para llegar a una meta. Y fíjese lo que va a decir ahora Pedro. Mire lo que va a decir. Versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, aquí está hablando de la justificación, habiendo sido salvos,
mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros, entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Qué está diciendo? Fuimos salvos por la obra del Espíritu y la palabra, y ahora el Espíritu que nos ha renovado, nos ha capacitado para estar en relación con Dios. Pero ¿cuál es el llamado en el Antiguo Testamento? Suba algunos versículos y llegue al versículo 16. Incluso, para que se entienda mejor, vamos al 13. Primera de Pedro 1:13 en adelante dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Vale decir, comprendan muy bien lo que les quiero decir. Sed sobrios, vivan de manera equilibrada y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Vale decir, la consumación de la salvación. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Lo mismo que dice Pablo en Romanos 12:1 y 2, que tenemos que estar con una mente purificada y tenemos que tener una vida transformada en servicio activo a Dios. Si no, versículo 15, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y ahí nos evoca Levítico 11:44, Levítico 19:2. Entonces, esta idea de la santidad, la santificación, ¿qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son los beneficios? Tiene muchos, infinitos beneficios. Uno de ellos es que nos da calidad de hijo, nos da un nuevo estado, una nueva posición, nos capacita para la eternidad, nos capacita para la vida en el cielo, estando aquí en la tierra. Nos da relación de hijos para con el Padre, de santos para con el Santo Absoluto. Nos da relación de amistad con Cristo y de participación de amistad y de relación con su Espíritu. Y termina, y voy a terminar aquí en lectura: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducido en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Eso es lo que leí anteriormente. Entonces quiero ir resumiendo y dar 3 lecciones respecto a lo analizado el día de hoy. La santificación es el proceso que viene por haber sido justificados para salvación. La justificación es un suceso, ocurre una vez de manera irrepetible. La santificación es un proceso que va de menos a más. Y hay al menos 3 tipos de santificación dentro de todo esto, que lo vamos a estudiar mañana. Tiene, o más bien, no es que sean 3 tipos, tiene 3 características más bien. Está la santificación posicional, progresiva y perfecta. Todo aquel que está siendo santificado tiene calidad de santo. ¿Y qué es ser santo? Uno que ha sido apartado para ser capacitado para la vida eterna, y estando aquí en la tierra para testimonio de vida transformada. Santo simplemente es haber sido apartado por Dios para vivir con Él y servirle aquí en la tierra. ¿Y cuáles son los grandes beneficios? Plasma la imagen de Cristo, nuestro Dios, a través del Espíritu en nuestras vidas, nos relaciona de manera óptima con nuestro Salvador y al mismo tiempo va a producir un fruto glorioso en nuestras vidas, el cual es el fruto del Espíritu, la santidad, la cual también es prenda de garantía de salvación y de vida eterna. Saludos de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes.